Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Pore. Como todos los sábados nos encontramos con las familias, sobre todo para conocer las cosas lindas de nuestros padres, también de nuestras familias. Abuela, todo lo que es la tradición, decimos nosotros, pero tradición quiere decir transmisión de los valores y de los principios que hemos adquirido, recibido de nuestros padres en nuestras casas desde que nacemos, y ahora evidentemente a las personas que estamos visitando, ellos también nos cuentan su propia historia y lo que ellos están dejando para sus hijos y para nuestra sociedad. Así es que les agradezco a ustedes. Aquí le tenemos a la familia que nos recibe en el día de hoy. Yecuamita las Jeracuera, y vamos a contar un poco de su historia en este primer bloque, y luego también cómo ellos se conocieron y cómo es la familia que han formado. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, y queremos conocer un poco su nombre y su historia. Bueno, yo soy Pabla y vengo de las Cordilleras. Yo nací en las Cordilleras, en una localidad que se llama, casualmente, es Loma Grande, lo que yo nací, pero soy oriunda de Nueva Colombia, jurisdicción de Isla Alta. Ahí viví con mis padres. Mi papá es Juan Andrés Ojeda y mi madre es Isabel Gómez de Ojeda. Tengo 5 hermanos. 5 hermanos. Y entre los hermanos, ¿vos qué números son? Yo soy la tercera de los 5 hermanos. Sí. Y ahí ustedes tenían su escuela, mola mejor estudiar. Y yo muy temprano, a mi infancia, inmigré en Asunción, porque unos tíos que no tenían familia me adoptaron. Ah, te adoptaron. Me trajeron aquí en barrio Santa María, donde yo crecí. Santa María, viene ahí frigorífico, ¿cuál es? Frigorífico, Huetebe. Sí, ahí cerquita. Están en tu web, entonces la... Sí, sí, así mismo fue. Sí. Sí. Y ahí yo hice mis primeros pasos y mis primeros años con mis tíos, que no tenían familia. No tenían familia hasta que yo tuve 15 años. Ya. Y ahí vino la hija de ellos, que ya nos hicimos compañeras. No me digas. Sí, pero vos cuando tenías 15 años nació la nena. Sí, nació la nena. Pero entonces tuviste que esperar muchísimo para que vaya creciendo. Yo era la única mimada de la familia. O sea que en dereña, pues no atendía ahí la primita Regina entonces. Sí, así mismo es. Y ahí yo entré en la escuela. Los primeros tiempos me iba en una escuela llamada Panchito López. Panchito que López. Estaba anteriormente ahí en Cuba de la Muerte, se le llamaba. Sí. Ahora creo que ya cambió de nombre esa parte de la... del lugar, de la curva de la muerte, curva de la vida. Así mismo. Y antes pues no había muchos vehículos, la gente hasta ahí te digo. Sí. Luego emigré en el Liceo Santa María, donde... Ese es de la parroquia. La parroquia y las hermanas obreras. Donde aprendí a coser, aprendí a manejar la máquina de dactilografía, y bueno, ahí también aprendí un montón de cosas que hoy en día me valen la vida. Pero eso era internado, o te ibas nomás los días. No, era internado porque era cerquita de la casa. Cerquita de tu casa. De mis tíos. Claro, en Santa María. Yo me iba y venía. Claro. Yo no estaba internado. Pero había también chicas que estaban internadas. Pero yo no estaba como internado. Pero sí estudiaba y estaba con ellos ahí aprendiendo cosas para... ¿Y eso a qué año hiciste? Y cuando eso yo tenía como 10, 12 años. 10, 12 años. O sea, chiquitita ya te iba ahí a practicar esas cosas. Así mismo. Qué bien. Bueno, vamos a hablar un poco ahí con tu señor esposo, Jacob Amí. Boba, ¿cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos, Jacob Amí, Landerumi? Sí, cómo no, padre. Mi nombre es Alfredo. Yo nací en un pueblo llamado Abaí, ¿verdad? De Villarrica. Nosotros somos 7 hermanos. 7 hermanos. 7 hermanos. ¿Y cuántos varones y cuántas mujeres? 5 varones. 5 varones. Pegan a los arrieros. Ah, ¿Y vos qué número?
Yo soy el mayor de todos. Ah, el mayor de todos. Yo soy el mayor Sí, de sí, todos. sí. Deja upaitela. De meter la cocorrón a la responsabilidad, oye, me ande ahí, lleva la sea la de para poder ustedes entonces Claro. ahí ayudar. Qué Y bien. bueno, Sí. yo me bauticé en ese lugar, ¿verdad? Hice mi primera comunión también, pero mi confirmación después, así como mi señora, mis padres se emigraron acá en Asunción, en Tablada Nueva, A tabla eh, nueva. y en la parroquia Sagrada Familia, Ejé. ahí hice mi confirmación. Entiendo. Y bueno, y O sea que ustedes vinieron y vivieron ahí en Tablada Nueva. sí, hasta vivía mi mamá. mi Remendá papá. bebé, digo. Sí, Ah, ya. O sea que ahí se quedaron los... sí, sí. Y Sí, mi sí, mamá hasta ahora vive. a tu mamá hasta ahora. ¿Vive todavía tu mamá? Sí, vive. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Y 89 va a cumplir 89. en enero. En enero, Mm. a la cuenta. Entonces... Y ayer le llevé, estaba conmigo acá. ¿En serio? Y ayer le llevé bueno. en casa. Pero vean que ya hasta ya visitar y la ciudad de 89 años la 80. no guaptaron y ponaron de tejina de salud. Sí. Y poner la Jay Kwami. Allá Samina de Yapuy va a ser indígena guapa. Bueno, ¿y dónde ustedes estudiaron? Perecó la vende capilla, la vende catequesis, Sí. viamos, vean, Bellapó. Y bueno, yo mi estudio primario hice en Navaí. En Navaí, sí, Guairá y Navaí. Sí, y después en secundaria hice acá en Juana de Lara, no sé, ahí sobre Venezuela. Ah, soy Venezuela. Ahí yo Ya. terminé. Después me fui al cuartel y cuando salí del cuartel, a mi tía que vive en Buenos Aires me dijo, te voy a enviar el pasaje para venir a conocer No, Buenos mira. Aires. Me dijo. Después del cuartel. Después del cuartel. Allá 18 más 2. Yo me fui al cuartel a los 16 años. A los 16. Mm. Ambos años me le servía la patria. Un año, 8 meses. Un Cuando año, eso, 8 meses. O sea que ya saliste con 18, casi 19. sí. Y me fui y me quedé ahí unos cuantos años. Sí. Después volví y realmente le conocí a mi señora. Una rara O sea, casualidad. te fuiste primero a Buenos Aires. Sí. Después ya vas a poner ahí que tú vas a poner la castellano, ahora igual ande mire cobe. Es muñeja, guay, dice la gente. Y bueno, y nos casamos nosotros en el año 1983. 83. Son 41 años. 41 años de matrimonio. Sí, 41 años de matrimonio. Sí, sí. ¿Y cómo fue, ñaña, cuando viene mire cobe? ¿Cómo fue eso del primer flechazo? ¿Va a saber yo topara? ¿Por dónde? ¿Va a estar pepo? ¿Y de yo topara? Y casualmente yo tenía 17 años y mi hermana trabajaba en la radio 1 de Marzo, Ah, de la ok. Red Caracol. ¿Quién en vive La tu Mare. hermana? ¿Quién es tu hermana? Porque Mi ya te era hermana conocida y no. Jacinta Jacinta. Ojeda es mi hermana. Ojeda. Sí. Y ella trabajaba ahí. Ella trabajaba ahí y me dice ella, hermana, ¿vos no te querés ir a suplirle a una persona que va a tener reposo de maternidad? Ah, ya, ya. Y queda vacante la recepción. Claro, claro. Y bueno, ¿y no te querés ir? Y sí, le dije, pero como mi tío y eso eran a la antigua, La antigua, muy exigente. ellos no Sí, me sí, permitían que ni siquiera yo me vaya al teatro, Ah, ese de sí, sí, Melitón Maldonado y eso que antes, Ah, sí. al lado Sí, de sí, mi sí. casa, pero yo no me iba. Claro. Yo lloraba porque yo quería salir. Claro, Yo claro. siempre quise salir. Sí, sí, sí. ¿Y vos cuántos Y- años ya tenías ahí? Y 17 tenía. 17 ya. 17 tenía. Sí, sí, sí. No tenía todavía mayoría. No había permiso Y todavía. entonces le digo yo a mi tía que me dé el permiso para que me vaya a suplirle a esta persona Sí, que estaba sí, de sí. reposo. Claro. Me voy y la señora fallece en el parto. A la cuenta Y me quedo yo como que a ese de puesto. titular, no era de suplente de estar titular, ¿verdad? Y bueno, me iba constantemente, trabajaba ya con la idea de que a mí ya me iban a nombrar. Ah, sí. Y ya sí, trabajé. sí, sí, sí. Y en uno de esos, era 29 de septiembre,
Sí. Y no se trabajaba en la radio porque Claro. era asueto. Claro, claro. Y tenía una prima que justamente estaba de novio con su primo Ah, sí, sí, sí. en Lambaré y ellos se escaparon y se fueron a vivir juntos. Ah, Y qué lo fea. único que quien sabía era yo. Sí, sí, sí. Y sí. me voy yo porque yo siempre, mi tío es policía. Claro, claro. Y en claro. aquel entonces se retiraba víveres, de todo tipo. Sí, sí, sí. Y sí. como yo sabía que mi prima estaba pasando por una situación con su primo, Sí, sí. yo le llevo los víveres y le digo a mi tía, yo hoy trabajo. Ah, ya. Ahí, claro. Yo hoy trabajo. En Botavui, vamos a En decir. Botavui, Pero sí. para hacer caridad y llevar Y algunas bueno, me cosas. voy, Eh. llego como a las 9 de la mañana y le encuentro yo a ellos ahí, estaba él con su También. prima y con mi prima. Eh. Llego yo, pero yo no me fijé en él, Claro, en nada. claro, claro. Y después nomás ya empezó, él me dice el primo, el novio de mi prima, Sí, me dice, sí, sí. mi primo te manda saludos. Y yo tenía todito planeado ese día porque yo tenía que cumplir como un horario de Claro, trabajo. de trabajo. Y yo iba a almorzar ahí, después me iba a ir en aquel entonces era Cine Cosmo. Ah, sí, sí. Y ahí se inauguraba Amor Eterno y Laguna Azul, A la cuenta. en cine. Sí, sí. Y yo me Se iba a ir acuerda ahí. todito. Ya no, Oye, enamorado. yo ya no me acuerdo. Súper enamorado. Y yo ahí me iba a ir, me subí en la línea 30 y ya le vi a él atrás. No me diga. Ojo, muy bien. y así comenzamos. Y así Ojo, en la comenzamos. cine habrá. Ojo, en día A la la cine. cuenta. Con razón, el amor eterno, 41 años. Sí. Y la Laguna Azul, pegada de cabello y va. Sí. Pero Bueno, está muy bien. Así entonces estamos visitando aquí a esta familia, a esta pareja. Nosotros volvemos enseguida con más Upucue Pupore. Nacieron. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box, Podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. con gigas diarios, Más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box. Conectado a donde vayas. Curso Bíblico Navideño. Descubre la profundidad y el mensaje de las lecturas navideñas en el curso Navidad. Teología Bíblica de las Lecturas Navideñas. Este lunes 16 de diciembre, desde las 20:30 a 21:30 horas, con la modalidad virtual por la plataforma Meet. Presencial opcional en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, en Villamorra. Inscripciones al 0982 40 80 10. Un espacio para aprender, reflexionar y celebrar el nacimiento del Salvador. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo.
Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos nosotros con nuestro programa Ñande Por. Estamos visitando aquí la familia. Tu apellido Ojeda, tu nombre era Pabla Ojeda. Pablo Ojeda Y Alfredo Godoy. y Alfredo González. Godoy. Godoy. Entonces Alfredo y Pabla aquí ya tú me acuerdas esa boñe, bueno, este amor eterno veo hoy, ves a la película y pensamos hoy bueno, el amor eterno. Bueno, ahora lo que nosotros queremos saber y confirmar un poco, es cierto que hablamos de buena de Pirecogo, así fue, ¿cómo fue ese primer flechazo entonces? Y así fue, che. Y realmente así como ella pegó la cineave, la cineave, Zapá. Sí. Y después yo, muy educado, le llevé otra vez hasta su casa. Hasta ella hace su casa, todo eso. Sí. Y después ella continuaba. Ya. Pero te permitió entonces a los 17, porque vos ahí tenías 17 años, Paula? Sí, no hubo problema. Ahí comenzaron. ¿Y cuánto tiempo de noviazgo hicieron ahí? No vas a creer si te cuento. Pues. 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Entonces, de ya decidimos. De ellos como hoy, voy, quita, aquí está el amor eterno. Ella tenía 17 y yo por cumplir 27. A 27. Se lleva entonces bastante. Entonces, de ya decidimos. Sí. Entonces, el amor de mi vida, antes que otro se enganche. Sí. Si tú ya voy a andar a hacer el juvenil mañana, Bueno, ¿y dónde se casaron y después se fueron? Y vos trabajabas ya en ese momento. Sí. Yo antes estaba estudiando. Yo pues soy un químico frustrado. Ingresé en la facultad de química. Sí. Estaba haciendo segundo año analista industrial. Ya. Y después nos casamos y me recibí ahí. Te recibiste. ¿De qué? De analista. ¿De qué te recibiste? De esposo. De esposo. De continuar hablando de estudio de la universidad. No, ya no. ¿Y qué hiciste en Bayer en Mapón? Negocio. Y yo desde muy joven empecé a trabajar en la fabricación de pintura. Pintura. Eso es esmalte sintético, látex, que se utiliza para... ¿Trabajaba en una casa? No, en una fábrica. ¿De hoy? ¿En una fábrica? No. Una fábrica, sí. En una fábrica. Yo me inicié en la fábrica de Silvestre. Ya. No sé si conoces ese que está sobre Artigas. Ahí en la parte de fabricación, porque ese pues era hacían muebles. Entiendo. Y ellos fabricaban la pintura para pintar los muebles. Entiendo. Y había un químico ahí, un doctor en química, y eso fue que a mí me impulsó y me ayudó muchísimo. Ingresé yo mediante él en la facultad de química. Claro. Pero hasta el segundo año. Hasta el segundo, vengan de por acá. Pues ya. Sí. Y bueno, después
vinieron los hijos ¿Cuántos hijos tienen ustedes? y, como le dije, nosotros tuvimos 4 4 hijos. tenemos. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones? Tenemos 3 nenas y 3 un nenas. varón. Un varón. Ya. Y la mayor contadora, el siguiente es militar de acá de la aeronáutica. Ah, aeronáutica, sí. Y la otra terminó, no sé por qué no ejerce. no ejerce, ¿verdad? Y la otra también, o sea, las 2 nenas. Ya. Pero Mendapama y ya todo. No, uno, los 3 se casaron, pero uno 3. todavía. El Está varón. comprometida Está nuestra comprometida. hija, Tu hija. que está con nosotros, que es la del medio. Entiendo. Está comprometida para el año que viene, que se va a casar en agosto. Ya. Y nosotros tuvimos la suerte de casarnos en el Santuario Virgen del Rosario de Luque. Ah, de Luque. Sí. Que ahí- Yo terminaba ahí mi confirmación. En ese momento estaba el padre Dionisio Cabral. Ah, Cabral. Sí, Ah, Dios. Dionisio Cabral. Sí. Y él era siempre el que estaba con nosotros. Y me recuerdo cuando fuimos para entrevistarnos con él, Sí. él me dijo a mí que yo no estaba bien de mi juicio. Así. ¿Por qué te vas a casar? Así. Nemita y de 17. estás Con uno de bien. 27. Me decía, no estás bien de tu juicio, no me vengas aquí con estos documentos. Me decía. Y bueno, y le dije yo, mira, y ya tomé la decisión, y lo mismo me dijo mi madre, pero yo ya tomé la decisión. Claro. Entonces nosotros nos casamos un 9 de julio, era un día lluvioso, Sí. nos casamos y en ese momento era todavía una parroquia. Ah, Hoy día ya es santuario, Sí, Virgen del Rosario. así mismo, ahí en Luque. Y vinimos a vivir en una casa muy pequeñita, pero éramos felices. Claro. Teníamos ya aquí nuestro terreno, pero esto todo era un yuyal. En No serio. había casa. Ah, sí. Campo. Y Ustedes ya vinieron los aquí en su sí, casa. nosotros Villandeña y Mejina, cerca del aeropuerto, ¿verdad? cerquita de la... Hace Y a mi señora le de gustaba patio, más. pero ya se fue en el avión. Ángel, te están dando, Sí, cerquita. Y ese fue lo que a mí me atrajo. Ya. Terreno había desde allá, desde la ruta donde ahora está el stock. Ah, sí. Pero ese era el panorama que se veía de En allá. serio. Acá no había Hermoso. No nada. había nada, el No aeropuerto. había nada. Y vinimos nosotros aquí a Ya estaba el comprar. aeropuerto en ese tiempo aquí. Sí, ya estaba. 83, ¿no? 83, sí. Ya Casamos estaba. en el 83, 41 años. 41 años, exactamente. Bueno, ¿y qué tal la educación de los hijos? Batecoba, ¿Lo cuesta, no cuesta? ¿Cómo Y van acá los mi hijos? señora Tu la que- señora, es la que eres ella se encarga de la educación. Esa tema, po. Sí. Y vos siempre seguiste ahí con la cuestión de la pintura, en tu trabajo. No, yo después Dejaste. resulta ser que se creó, o sea, vino acá en Paraguay una empresa que fabricaba pisos de granito que se llama Betam. Ah, ya. Y el gerente ahí me dijo, ¿no querés ir ahí? El mismo gerente de la Mismo pinturería. gerente, sí. Hoy en ofrecen. Y bueno, y me fui ahí. Y yo me jubilé ahí. Pero porque él también estaba algo con ese trabajo. Sí, ¿o no? y él también es gerente ahí. Ah, él también trabaja. Y no te querés ir ahí, gente. Ah, ahora es pobre. Y me fui ahí. Ah, va, él a Bellapo la baldosa. Principalmente. No, yo me encargué en la promoción de La promoción. Te pisos iba a de vender granito. por todas Sí. partes. De entonces la famoso marketing con mujer ahí. Exacto. Tú ya eres Pero marketing. todo Paraguay. O sea, que de la marketing todo Paraguay. ¿Y cómo hacía? De bolsón y arejó con muestra. No, yo empecé primeramente a ubicar las empresas constructoras. Con las empresas constructoras. Y ahí hablaba con los jefes. los directores. Los directores. Te ofrecemos esto, Ah, tanto de la y coima. ahí- No, de por ahí. Ay, cuando eso todavía, pero peí. Cuando eso ya no. A Pereco y me ama a Helena. No, pero Betam, padre, era una de las empresas más grandes, podríamos decir, en América. En serio. En la sí. capacidad de producción
y la maquinaria que tenía. Era la Ochen de Italia, trajo. Entendí. Tenía una producción de aproximadamente 200 a 300 metros cuadrados por día producida. Por día. Por día. O sea que es una cosa bastante grande. Sí, sí, sí. Y bueno, muy bien. Entonces así estamos visitando esta familia, qué interesante. Y nosotros para terminar, cada uno bregó un minuto. ¿Qué mensaje hoy quieren dejar a los jóvenes? ¿Qué quieren dejar también a los padres también? ¿Verdad? Porque ellos son los encargados después de la educación de los hijos y lo que nosotros vamos transmitiendo. Bueno, voy a comenzar yo. Yo realmente cuando nosotros nos casamos, ni el Padre Nuestro. Bueno, David igual. Después había amigo de mi mamá, un sacerdote, Antonio Colmán, no sé si te acordabas de él. Ya. Ahora está jubilado ya. Ya. Y nosotros ya vivíamos acá. Y cuando llueve acá es agua. Hasta ahora. Desde allá a la esquina. Alfredo, me dijo. Vino. Alfredo, y salí, yo tenía un autito, salí con mi auto, me fui, le traje, pero no podía entrar caminando. No podía entrar, claro. Le traje. ¿Y qué te trae para ir con esta lluvia? Y me dijo, vengo a invitarte para ir en un retiro. Con el retiro para ir. Y me dijo, Movimiento Familiar Cristiano. Y eso veo que va a ir. Y es para ir a conocer un poco cómo está en el matrimonio. Pero nosotros no tenemos problemas en nuestro matrimonio. No, pero de J. Bueno, fuimos así rápido. Y ahí empezamos. Ahí yo comencé. Después, así a grandes rasgos. Después vinimos acá y se nos dio la Capilla San Luis. ¿Verdad? Fuimos coordinador 7 años. A la cuenta, De ahí fue que me pasó algo raro. Un día yo estaba dentro del templo y sentí algo. Sentí yo algo y ese algo es lo que te cambió. Me cambió. Mira qué interesante. La fuerza espiritual. Y por lo. Sí. Y ahora vos solo diáconos y nadie. Yo soy diácono permanente. Amores Servina, ¿dónde está? Y acá en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús estoy cardinado. Ya, de Roque Alonso. Vamos a estudiar. Y acá en el seminario. En el seminario. Sí. Bueno, y vos, Paula, ya está como mensaje. Un minutito tenés. Y para todas las familias, en especial para los jóvenes y a aquellos que se quieren casar, que no deben tener miedo al matrimonio, pero solamente que en el matrimonio tiene que existir el respeto, la fidelidad y tomarse de la mano de Dios. Claro. Porque sin Dios nada se puede. Claro. Sin Dios nosotros no podemos continuar nuestras vidas cotidianas. Así mismo. Y también a los padres que se dediquen más a los hijos. Porque hoy en día los hijos están muy abandonados. Claro. Y no se le enseña la fe. Exacto. No le conoce a Dios. No le conoce a Dios, entonces no tiene dónde refugiarse. Claro. Están perdidos. Y cuando se le habla, no saben ellos de quién le estamos hablando. Padre, me voy a meter un poco. Sí. Estuvimos hablando con una familia y le preguntamos sobre Dios. Yo no sé quién es Dios. Nunca mi familia me ha hablado de Dios. Imagínate. Pero eso podía ser, nosotros no pudimos creer. No, y así nunca mi familia me ha hablado de Dios. Así. Eso es lo que falta en nuestra catequesis. Eso es demasiado importante para nuestras familias y en especial para todas las familias del Paraguay. Claro. Porque nosotros hemos perdido eso. Todo lo que yo aprendí de mi abuelo. Claro. De mi abuelo, porque él nos enseñaba y nos decía, somos imagen de Dios. Claro. Añandendas ahí animal. Debemos de rezar. Al acostarnos y al despertarnos. Así y ellos no eran grandes conocedores. Claro. Pero ellos sí estaban en oración. Y eso es Padre. Eso es lo lindo. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos.
estamos concluyendo nuestro programa. Le agradecemos a ustedes por este hermoso momento del compartir la vida. Ciertamente que hay tantas cosas lindas que todavía tienen para contarnos, lleva. Pero ciertamente que nuestro tiempo también nos llama ya a ir concluyendo. Así es que les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Por ahí vamos a saludar ahí a la gente. De saludar y yo fuera.